Egunon, yo soy Mayalen Gurruchaga, residente del segundo año del Servicio de Microbiología. Y yo soy Carmen Gómez, facultativo de Microbiología de aquí también de Lugo. Y la sesión de hoy se titula Microbiología, preguntas frecuentes, lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar. Y nuestro objetivo con esta sesión es repasar y aclarar conceptos básicos de la microbiología que nos parece desde el laboratorio que a veces pueden surgir dudas y de esta manera ayudaros en el momento de pedir las pruebas e interpretar los resultados. Entonces, en el proceso diagnóstico, lo primero de todo, tenemos una sospecha diagnóstica. Basándonos en esta sospecha, vamos a tomar unas determinadas muestras y les podemos realizar diferentes pruebas. Si todo esto lo realizamos correctamente, alcanzamos la confirmación diagnóstica. La sospecha diagnóstica siempre tiene que estar basada en el cuadro clínico del proceso infeccioso que presenta el paciente. Basándonos en esta sospecha que tengamos, podemos tomar diferentes muestras. Y tenemos que tomar las muestras de una forma adecuada y en el momento más adecuado. Y a estas muestras les podemos realizar diferentes pruebas. Tendremos que elegir la prueba que mayor rendimiento microbiológico nos dé. Y no pedir todo lo seleccionable, porque si no podemos tener problemas de falta de volumen de muestra, de falsos positivos. Por ejemplo, si tenemos una sospecha de dengue, es importante saber en qué momento del proceso infeccioso nos encontramos, ya que si estamos en los primeros 7 días desde el comienzo de síntomas, lo más adecuado sería realizar una PCR de dengue a la muestra de sangre. Mientras que si nos encontramos que ya han pasado estos 7 días, como la viremia es corta, la prueba más adecuada para esta muestra sería una prueba serológica. Conceptos básicos del diagnóstico microbiológico. Tenemos 2 tipos de diagnóstico. El diagnóstico directo, que se basa en la detección del microorganismo o alguno de sus componentes, y esto lo realizamos mediante tinciones, cultivos, detección de antígenos o alguno de sus componentes o detección del material genético. Este diagnóstico es un diagnóstico de certeza que nos asegura la presencia del microorganismo en la muestra, pero la presencia del patógeno no siempre indica infección. Tenemos que tener en cuenta que puede estar colonizándolo o depende de cómo hayamos tomado la muestra, también pueden ser contaminantes. Por lo tanto, tenemos que siempre ver que el microorganismo que obtenemos de la muestra coincida con el cuadro clínico que presenta el paciente. Y el diagnóstico indirecto es la detección de la respuesta inmune del huésped frente a la infección. Esta es la detección de anticuerpos, que lo realizamos mediante pruebas serológicas. Esto ya lo he comentado, pero deciros que muestra y prueba no son sinónimos, que podemos pedirle diferentes pruebas a una misma muestra y que tenemos que elegir, dependiendo del cuadro clínico que presente y la sospecha que tengamos, las pruebas más adecuadas a la muestra que hayamos obtenido. Aquí os ponemos unos ejemplos de diferentes tipos de muestras que podemos obtener y las pruebas que podemos realizar. Por ejemplo, si tenemos un líquido sinovial, podemos realizarle una tinción de Gram, cultivo, y también tenemos detección de ácidos nucleicos. En el laboratorio tenemos PCRs que no están medibles en el panel, pero que dependiendo de la sospecha que tengamos, al criterio microbiológico podemos añadírselo también. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el líquido cefalorraquídeo o hemocultivos positivos. Tenemos PCRs múltiples con dianas tanto víricas como bacterianas que podemos realizar de manera puntual si vemos necesidad. Y en caso, por ejemplo, de las EPEs, que podemos realizarle de manera rutinaria, realizamos cultivos, concentrado de parásitos, detección de antígenos, dependiendo de las pruebas que solicitéis. En caso de que tengamos un cuadro clínico de diarrea del viajero o heces hemorrágicas, como están causados por Escherichia coli, que no podemos diferenciar en el cultivo, tenemos PCRs que nos ayudan a conseguir el diagnóstico correcto. De esta manera es importante que conozcamos nosotros la sintomatología para poder realizar diferentes pruebas, las más adecuadas. Y, por ejemplo, para muestras respiratorias, aparte de la tinción de Gram, el cultivo, también tenemos diferentes paneles de PCR múltiples sindrómicos que, basándonos en la sintomatología que presenta el paciente, podemos realizar unos u otros. Tenemos tanto de virus respiratorios como de neumonías bacterianas o neumonía típica. Toma y envío de muestras y solicitud de pruebas. ¿Cuándo tengo que recoger una muestra? Siempre que sea posible antes de la toma de antibióticos.
y si ya tiene un tratamiento antibiótico, lo más adecuado sería antes de la siguiente dosis, ya que es cuando menor concentración de fármaco tendremos en sangre cuando nos encontremos en el valle. Y en caso, por ejemplo, de que le hayan administrado una dosis de antibióticos en urgencias y después haya ingresado, pues mientras que el paciente pueda estar sin tratamiento antibiótico, es más adecuado esperar hasta 48 horas para la toma de muestras. En cuanto al envío de muestras a microbiología, lo más adecuado es realizarlo cuanto antes, en menos de 2 horas, pero si se demora el envío, pues de forma general deberíamos de conservar las muestras en nevera, pero hay algunas excepciones, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que es mejor mantenerlo a temperatura ambiente debido a los microorganismos que podemos aislar en esta muestra, que por su labilidad, pues si lo guardamos en nevera podemos perder viabilidad y que no nos crezca en cultivo. También están como excepción los hemocultivos y las muestras oculares. Con esta diapositiva os queríamos explicar un poco por la situación que tenemos en nuestra OSI. Aunque creáis que las muestras llegan desde el edificio de Txagorritxu directamente al laboratorio de microbiología, que se encuentra en la 8ª planta del edificio de consultas externas, lo que realmente pasa es que desde las diferentes plantas de Txagorritxu bajan todas las muestras al laboratorio de urgencias que se encuentra en el propio edificio de Txagorritxu y se hacen envíos cada hora desde las 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía hasta el laboratorio. También comentaros que en el laboratorio tenemos una recepción de muestras donde llegan todas las muestras, tanto de microbiología como de bioquímica. Y aquí tienen que clasificarlos y finalmente nos llegan al laboratorio. Es por ello que ante una muestra urgente siempre podéis llamarnos y avisarnos y de esta manera podemos, todo lo que esté en nuestras manos, pues agilizar esto. Podemos avisarles en la recepción de muestras de que hay una muestra urgente y que nos lo traigan cuanto antes. Podemos dejar también el equipo libre pues para que cuando llegue la muestra ya podemos comenzar con el proceso o preparar ya los controles. Después, ¿cómo debemos recoger una muestra? Pues lo más importante es la asepsia. Realizar la limpieza de la zona previo a la toma de muestras. Por ejemplo, si tenemos una orina y queremos realizar un urocultivo, pues es importante tomar la micción media de la orina. Y en caso de las úlceras es muy importante también una limpieza de la zona, porque de esta manera podemos eliminar toda aquella microbiota que esté colonizando y el microorganismo causante de la infección seguirá ahí. Y de esta manera después la interpretación de los resultados será más fácil. También es importante que el número de petición coincida tanto en el volante como en la muestra que nos enviéis, ya que cualquier muestra que no esté identificada no se procesa, y para nosotros es muy importante que nos aportéis los datos clínicos relevantes, ya que no podemos entrar en todas las historias clínicas y dependiendo de la sospecha que tengáis, pues nosotros podemos de manera proactiva añadir pruebas o guiar también pues este diagnóstico para llegar al diagnóstico correcto. En cuanto a dónde tengo que recoger la muestra, pues tenemos diferentes contenedores o recipientes. Hay algunos con medios de transporte. Comentaros que existen 2 medios de transporte. Uno de ellos se llama UTM Virus Transport Medium, que lo vamos a utilizar para realizar técnicas moleculares, ya que tiene antibiótico y no podríamos realizar el cultivo bacteriano. Para ello tenemos el medio AMIES, que nos permite tanto el cultivo bacteriano como las técnicas moleculares. Os aconsejamos que no os guiéis por el color del tapón de las torundas, ya que pueden confundirse y a veces también pues, pueden cambiar de color. Lo más importante es leer lo que pone la etiqueta porque de esta manera nos aseguraremos que estamos utilizando el medio adecuado. Pero siempre que podamos es mejor recoger la muestra en un contenedor estéril, pues por ejemplo en caso de muestras de líquidos estériles, accesos, como puede ser pues, la bilis, el líquido ascítico, pericárdico, ya que si lo tomamos con torundas o inoculado en frascos de hemocultivos, tenemos pues, los problemas de que la muestra se diluye, el gramo es representativo y muchas veces no podemos realizar otras determinaciones aparte, por ejemplo, del cultivo. En caso de que más tarde, por ejemplo, sospechemos de tuberculosis, pues no podríamos realizar ninguna prueba y tampoco ninguna PCR. Por ello, que lo más importante es que siempre que podamos, la muestra original en el contenedor estéril. También comentaros que existe una guía de toma de muestras que está en la intranet y que siempre que tengáis alguna duda, pues os invitamos a que le echéis un ojo. Es un documento bastante extenso que lo estamos actualizando ahora. Y luego el tiempo hasta los resultados. Pues teniendo en cuenta de que tenemos que tener en cuenta siempre que estos tiempos son desde la llegada al laboratorio, que a veces puede demorarse, pues tenemos diferentes tiempos de respuesta.
Las tinciones y las observaciones directas son técnicas rápidas que en 1 o 2 horas podemos tener el resultado. Podemos realizar gram de líquidos estériles, tinción de micobacterias o, en caso de la malaria, pues la gota gruesa. En cuanto al cultivo, siempre exponemos que es tiempo hasta la emisión de los negativos, ya que si es positivo, pues tendremos que realizarle otras pruebas, el antibiograma, y estos tiempos se alargarían. En cuanto al cultivo aerobio, de manera general, en 48 horas estaría el resultado en caso de que fuera negativo. En los cultivos anaerobios o las biopsias tenemos que incubar durante más tiempo, 3 y 5 días, ya que son un microorganismo de crecimiento más lento y si no los prolongáramos más, pues podríamos perderlos. Los hemocultivos tienen un protocolo de incubación de 5 días, aunque es verdad que ahora hemos añadido en el panel que en caso de que haya sospecha de miocarditis o de artritis séptica, como pueden causar los microorganismos que necesitan más tiempo para crecer, pues prolongamos la incubación hasta 14 días. En caso de la legionela son 7 días y si tuviéramos sospecha de miocardio, pues lo incubamos hasta 14 días. En caso de las micobacterias, son de crecimiento mucho más lento y necesitamos un periodo de incubación de 42 días. Que hay veces que nos llamáis porque pensáis que no hay resultado y es porque tienen un tiempo de incubación muy largo. Y en caso de los hongos, pues se tratan de muestras respiratorias o de líquidos estériles. Los incubamos durante 2 o 3 semanas y en caso de los dermatofitos un poco más, hasta 1 mes. Y después, si el cultivo es positivo y tenemos que realizar el antibiograma, pues necesitamos 18 o 24 horas a partir del aislamiento del microorganismo, pero siempre que se traten de bacterias de crecimiento más lento, hongos, micobacterias, pues al igual que necesitan más tiempo para crecer, también lo necesitamos para realizar el antibiograma. Os hemos puesto un ejemplo del flujo de trabajo de los urocultivos. Tenemos una muestra que lo vamos a incubar durante 24 o 48 horas. En caso de que nos crezca el cultivo y esté identificado, a las 24 horas podemos realizar el antibiograma, pero hay veces que necesitamos más tiempo pues, para la identificación, el reaislamiento y por lo tanto, pues, de manera general, un resultado definitivo lo tendremos a las 48 o 72 horas. Después, las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, tenemos pruebas rápidas que aproximadamente en 2 horas tenemos resultado, pues, tanto para COVID como gripe, el virus respiratorio sincicial o Clostridium difficile. Las cargas virales, tanto de citomegalovirus como del virus de la hepatitis C, se realizan diariamente, pero hay otras cargas virales que se realizan un par de veces por semana, ya que no son técnicas de carga continua, tenemos que agrupar una cantidad de muestras para realizar la determinación. Y lo mismo pasa con las PCRs de rutina, que tardan entre 1 y 5 horas, pero no se procesan todos los días. Y luego la detección de antígenos son pruebas rápidas que en menos de 1 hora tenemos el resultado y podemos realizarlo tanto a legionela y neumococo en orina, también tenemos para la malaria, Cryptococcus neoformas o Clostridium difficile. Y en cuanto a la serología, comentar que nosotros compartimos la muestra con bioquímica. Entonces, primero pasan por todos los analizadores, realizan las determinaciones bioquímicas y después llega la microbiología. Por lo tanto, esto hace que se demore un poco más los resultados. En cuanto a las técnicas automatizadas y algunas manuales, se realizan todos los días, pero hay otras pues, que se realizan también varias veces por semana. En caso de que tuvierais la urgencia de tener un resultado, siempre podéis llamar al laboratorio y, si se puede, pues puede cambiar la rutina que tenemos y realizar la determinación ese mismo día. Y también comentaros que nosotros emitimos informes preliminares todos los días, que en el Global aparecen con un color naranja. Esto significa que es un resultado preliminar y no definitivo. Esto lo hacemos ya que, como os hemos comentado, los cultivos anaerobios, por ejemplo, los tenemos que incubar hasta 5 días, pero todos los días generamos informes o resultados preliminares para que veáis cómo va evolucionando el cultivo día a día. Bueno, yo ahora voy a comentar una serie de conceptos básicos sobre la interpretación de resultados microbiológicos en función del tipo de muestra. En cuanto a los hemocultivos, a la hora de interpretar los resultados obtenidos de los hemocultivos, principalmente cuando obtenemos un cultivo negativo o cuando aislamos un microorganismo que podría ser un contaminante o, por el contrario, está causando la bacteriemia en el paciente, tendríamos que tener en cuenta si se aplica una buena metodología para la extracción y procesamiento de los hemocultivos. En primer lugar, tenemos que valorar si el momento de la extracción ha sido correcto, si se ha realizado antes de instaurar el tratamiento antibiótico y cuando el paciente está en el pico febril, si la técnica de extracción ha sido lo suficientemente aséptica para evitar contaminaciones,
En el caso de que se aíslen microorganismos que pudieran ser contaminantes, tenemos que valorar si se aísla este mismo microorganismo con el mismo perfil de sensibilidad en más de una extracción. También es importante el número de extracciones. Como mínimo se recomienda realizar 2 extracciones en la mayoría de los casos, pero hay casos especiales en los que se recomienda hacer más extracciones, como cuando hay sospecha de endocarditis, de infección relacionada con el catéter o infección de prótesis endovasculares. O cuando tenemos un paciente que tenemos una alta sospecha de bacteriemia y los hemocultivos que previamente hemos extraído han sido negativos. En cuanto a la probabilidad de recuperar un agente causal, es mayor cuanto mayor es el número de extracciones. Si realizamos únicamente una extracción, esta probabilidad está entre un 60-80%, si realizamos 2 entre un 80-90% y si realizamos 3 extracciones ascendería a un 95-99%. Y por último, lo más importante que sería el volumen de la muestra. Este es el factor más importante para aumentar el rendimiento de los hemocultivos, de manera que el índice de positividad aumenta de un 3 al 5% por cada mililitro adicional. En adultos y niños mayores se recomienda un volumen de 10-20 mililitros repartidos entre 2 botellas, aerobia y anaerobia, y en el caso de los niños pequeños el volumen recomendado es de entre 1 y 5 mililitros inoculados en una botella pediátrica. En cuanto al diagnóstico de la bacteriemia relacionada con el catéter, tenemos fundamentalmente dos maneras para hacer el diagnóstico. Cuando hay una retirada del catéter, deberíais enviar la punta del catéter a cultivar siempre junto con extracción de hemocultivos. Y cuando no hay retirada del catéter, tendríamos que realizar la técnica de tiempo diferencial de positividad, que consiste en extraer hemocultivos de vía periférica y a través de la luz de los catéteres y valorar, comparar el tiempo de positividad. En este caso es muy importante que nos indiquéis bien de dónde se ha extraído la muestra, que el volumen inoculado en las botellas sea el mismo y que enviéis los hemocultivos rápidamente al laboratorio para incubarlos cuanto antes. En cuanto a los urocultivos, para tenerlo primero claro es que cuándo hay que solicitar un urocultivo. Bueno, pues lógicamente cuando tenemos un paciente con síntomas urinarios o sospecha de ITU. Aunque, como sabéis, en pacientes ancianos esto no siempre está tan claro, puesto que la sintomatología es más inespecífica. Y luego, ¿cuándo no estaría indicado solicitarlo? Pues no está indicado en pacientes con cistitis no complicada, en los que se realizaría un tratamiento empírico, y tampoco está indicado enviar urocultivos de control en pacientes asintomáticos tras el tratamiento, excepto en embarazadas. En cuanto a la recogida de las muestras, siempre se ha de transportar en un tubo con conservante para evitar el crecimiento bacteriano, ya que el resultado de los urocultivos es cuantitativo y si hay un sobrecrecimiento bacteriano podríamos estar pues sobredimensionando este recinto. Luego hay una serie de muestras que no son adecuadas o que no son recomendables para enviar, como pueden ser las bolsas colectoras. Estas son muy utilizadas en niños, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que para muchos autores solamente serían valorables los resultados negativos. Cultivos positivos son de difícil interpretación y deben de confirmarse con una nueva muestra, ya sea por punción suprapúbica o por sondaje vesical. Y como muestras no adecuadas y que no hay que enviar a cultivar estarían la orina de bolsa de sondaje y la punta de sonda vesical. Es muy importante que los volantes nos indiquéis bien el tipo de recogida de orina, porque esto es fundamental para interpretar los resultados de los contagios. No es lo mismo cómo valoramos el urocultivo recogido por punción suprapúbica, en el que cualquier recuento sería valorable, que una orina recogida por emisión espontánea o una recogida a través de la sonda. En este último caso es muy importante que nos indiquéis si el paciente está sondado de forma permanente. Los criterios para definir bacteriuria significativa indicativa de ITU se han modificado en los últimos años. Hace unos años los recuentos significativos eran mayores en 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro. Sin embargo, hoy en día recuentos tan bajos como 10 a la 2 se consideran valorables en orinas obtenidas por sondaje y en orinas de emisión espontánea de mujeres sintomáticas. Y recuentos tan bajos también como 10 a la 3 serían valorables en orinas de emisión espontánea en varones y también en orinas de pacientes con sonda permanente. Por eso es tan importante que nos indiquéis cómo ha sido la recogida de la muestra. Y bueno, en cuanto a la bacteriuria asintomática, pues se define como la presencia en orina de más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, con o sin piuria en ausencia de síntomas de ITU. Y esto siempre hay que buscar y tratar en las pacientes embarazadas y en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos endoscópicos asociados a traumatismos de la mucosa.
En cuanto a los coprocultivos, nos hemos querido centrar en la infección por Clostridioides difficile, puesto que es la principal causa de diarrea nosocomial en países desarrollados y uno de los principales agentes etiológicos de diarrea comunitaria. Queríamos incidir sobre todo en que se haga únicamente el diagnóstico en pacientes con una sintomatología compatible, es decir, con una diarrea clínicamente significativa, puesto que si no, los resultados serán de difícil interpretación, puesto que hay portadores sanos en la población. Aproximadamente del 1 al 3% de la población general es portadora asintomática de esta bacteria en el intestino. Este porcentaje asciende a un 20% en pacientes hospitalizados que llevan más de 2 semanas en el hospital y ascendería un 80% en niños menores de 2 años. Es por esta razón por la que normalmente no realizamos detección de Clostridioides difficile en niños menores de esta edad. La muestra de elección para el estudio sería las heces no formes, a excepción de pacientes que presenten cuadros de hilio paralítico o megacolon tóxico, en los cuales no podríamos recoger muestra de heces y entonces podría ser aceptable enviar una torunda de exudado rectal o perirectal para realizar PCR. Y luego insistir en que no hay que utilizar el test para el seguimiento de tratamiento o control de curación, puesto que más del 60% de los pacientes pueden mantenerse positivos después de un tratamiento satisfactorio. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, bueno, aquí aparece una imagen con los diferentes medios de transporte que ya ha comentado Mayalen, con lo cual no me voy a centrar más en esto. Insistir en que la conservación se ha de realizar en nevera y que, bueno, en cuanto a la interpretación de resultados obtenidos de muestras genitales, ocurre con cierta frecuencia que obtenemos resultados discordantes entre las PCRs y los resultados de los cultivos. Esto puede ser debido a diferentes causas. Podría ser debido a una mala conservación de la muestra, a una demora excesiva en el transporte. Esto conlleva a que bacterias tan lábiles como, por ejemplo, Neisseria gonorrea o el parásito Trichomonas vaginalis pierdan viabilidad, con lo cual no seamos capaces de recuperarlos en el cultivo, pero sí que podamos detectar su material genético mediante métodos moleculares. También podría ocurrir que se deba a una baja concentración de microorganismo en la muestra, ya sea porque el paciente está en una fase de resolución, porque ha recibido alguna dosis de antibiótico o porque la recogida de la muestra no ha sido del todo correcta. En este caso, detectaríamos el microorganismo por PCR porque es una técnica más sensible. O también podría tratarse de un falso positivo de la PCR. En estos casos, normalmente solemos ver en el laboratorio que la PCR amplifica ciclos elevados o ciclos altos y lo solemos indicar ya en el resultado, que se trata de positivos débiles o determinados y que si no se encaja con el cuadro clínico, pues tendríais que enviar otra muestra para confirmar este resultado. Queríamos insistir en la necesidad de conocer un mínimo de datos clínicos, pues no es lo mismo una sospecha de vaginosis que de vulvovaginitis o la presencia de una úlcera genital o de una sospecha de ETS, puesto que los microorganismos causantes van a ser diferentes y nosotros vamos a realizar diferentes pruebas en el laboratorio para hacer el diagnóstico. Y también insistir en la identificación correcta de las muestras. No es lo mismo el exudo vaginal que el exudo endocervical. El exudado vaginal sería el adecuado pues, para el estudio de vaginosis o de vulvovaginitis. Sin embargo, el exudado endocervical es más adecuado para el estudio de ETS, por ejemplo, de cervicitis. En cuanto a los resultados de las muestras respiratorias, bueno, cuando queremos hacer un diagnóstico de infección respiratoria es muy importante la calidad de la muestra, sobre todo cuando enviáis muestras de esputo. Cuando un esputo llega al laboratorio se le realiza una atención de Gram y nosotros, mediante los criterios de Murray, valoramos en función de la presencia de células epiteliales y de células inflamatorias si la muestra es representativa o no de las vías bajas o si por el contrario está contaminada con microbiota oral. En este último caso, que esté contaminada, la tenemos que rechazar, puesto que no sería apta para cultivo. En cuanto, bueno, para el diagnóstico también de neumonías y infecciones respiratorias, se utilizan mucho, sobre todo en servicios de urgencias, los antígenos urinarios de Legionella y neumococo. A la hora de interpretar los resultados es importante conocer que el antígeno de Legionella y neumococo se detecta normalmente a partir del tercer o cuarto día del inicio de los síntomas y que permanece positivo en ocasiones hasta semanas y meses después de la infección. También es importante conocer que el antígeno de Legionella solamente detecta Legionella neumófila serogrupo 1, que es el más frecuente, pero que, bueno, si tuviéramos una infección causada por otros serogrupos o otras especies, pues no lo detectaríamos mediante este test. Con lo cual, en caso de obtener un resultado positivo de un antígeno, tendríamos que tener en cuenta si el paciente ha tenido una infección reciente por alguno de los dos microorganismos, si el paciente se ha vacunado recientemente, por ejemplo, de la vacuna del neumococo, la edad del paciente y la probabilidad de test.
En cuanto a los resultados de exudados y líquidos estériles, bueno, la interpretación del resultado en este caso va a ser muy diferente en función del origen y del tipo de recogida de la muestra. Por ejemplo, en los líquidos estériles, si la recogida ha sido suficientemente aséptica, cualquier microorganismo aislado sería valorable. Sin embargo, cuando enviáis exudados de otra localización, que normalmente no es estéril, pues cualquier exudado pues, ótico, vaginal, conjuntival, aquí los resultados obtenidos serían más complicados a veces de valorar, puesto que ya hay una microbiota saprofita en estas zonas. Insistir en la preanalítica, que es muy importante, en que el volumen de la muestra sea suficiente para poder realizar todas las pruebas y que los resultados sean valorables, que siempre que sea posible enviéis la muestra original en contenedor estéril y que siempre es mucho mejor enviar la muestra obtenida con jeringa que con una tornada. En cuanto a los resultados de serología, como todos sabéis, la serología se basa en un diagnóstico indirecto, sería medir la respuesta inmune específica del huésped frente a la infección. En la imagen podemos ver la cinética de la respuesta inmune humoral ante una infección. Como podéis observar, hay una aparición precoz de anticuerpos específicos de clase IgM, que su persistencia generalmente es corta, aunque no siempre es así, y una aparición algo más tardía de anticuerpos específicos IgG. La concentración de los anticuerpos IgG alcanza su máxima concentración a las 3-6 semanas aproximadamente tras el inicio de la infección y posteriormente desciende. Su persistencia suele ser muy prolongada en el tiempo, incluso a veces, en ocasiones, se detecta durante toda la vida del paciente. Es muy importante a la hora de valorar los resultados de la serología, conocer en qué momento hemos extraído la muestra y también valorar casos especiales, pues si mi paciente está inmunosuprimido, si se ha vacunado recientemente, si ha habido transferencia de anticuerpos preformados, por ejemplo, en los recién nacidos, en los que hay una transferencia de IgG a través de la placenta. El perfil serológico de infección reciente lo basamos en la detección de la IgM específica frente a un microorganismo determinado y también en la seroconversión o aumento significativo de la IgG entre dos muestras separadas en el tiempo, normalmente aproximadamente unas 2-3 semanas. Hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados que la IgM presenta varias limitaciones. Una de ellas es las reacciones cruzadas. A veces observamos que en las serologías de repente pues nos encontramos con que tenemos varias IgMs positivas frente a distintos patógenos y no sabemos muy bien cómo interpretarlo. También puede haber falsos positivos de las técnicas. También las IgMs en ocasiones persisten largos periodos del tiempo, hasta más de un año, y que en ocasiones no siempre la IgM está presente en la infección aguda. Es por ello que en ocasiones os solimos solicitar nueva muestra pasadas 2-3 semanas para valorar la seroconversión de la IgG para confirmar el resultado de la IgM. Y, por supuesto, como en todas las técnicas, hay que valorar la sensibilidad y especificidad de las mismas y su valor predictivo positivo y negativo, que estará muy influenciado por la prevalencia. Y luego, bueno, hemos seleccionado un par de determinaciones que vemos que a veces se crean problemas a la hora de interpretar resultados, como son la PCR de Mycobacterium tuberculosis complex. En este caso, ante un resultado positivo, se confirmaría un diagnóstico de tuberculosis. Sin embargo, un resultado negativo no lo excluye, principalmente cuando estamos analizando muestras que no son respiratorias, puesto que la sensibilidad en estos casos es bastante baja. También recordaros que valoréis otros parámetros a la hora de hacer el diagnóstico de tuberculosis, como por ejemplo el cuantiferol o el ATA. Y luego, para el diagnóstico de malaria, pues recordaros que el gold estándar es la microscopía. La inmunocromatografía es una técnica pues, muy valiosa, da resultados muy rápidos en pocos minutos. Sin embargo, tiene una sensibilidad bastante baja para especies que no son falciparum. Para que os hagáis una idea, la sensibilidad para el diagnóstico de malaria por Plasmodium falciparum está en torno a un 95%. Sin embargo, para Plasmodium vivax es mucho menor, de un 68%, para malaria un 48% y para orales un 50%. Con lo cual, cuando sospechemos malaria causada por este tipo de especies que no son falciparum, no podríamos descartar el diagnóstico hasta no realizar la gota gruesa. Y bueno, para terminar, que cualquier duda podéis llamarnos, estos son nuestros teléfonos. Nuestro horario es de 8 a 3 de lunes a sábado. Y bueno, pues que muchas gracias por vuestra atención. Esperemos que la sesión os haya sido de utilidad para vuestro día a día.